Bien, señores, es la hora 22:30 minutos en la República Argentina. Y vamos a charlar un ratito con un músico. Para mí es un placer y un orgullo, como siempre les digo, charlar con esta clase de músicos. Para muchos es un mito viviente que se rehúsa a vivir del pasado. Señores, tengo el placer y el orgullo de presentar a uno de los grandes bajistas que tiene nuestro querido rock argentino, el señor Machi Rufino. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Machi? Bien, bien, acá estamos, ya terminando la jornada, que fue larga. ¿Sí? Sí, porque tuvimos ensayo con el invitado que va a tocar el sábado en Boris, que es Víctor Carrión, así que bueno, pero todo bien, todo bien. ¿Usted empezó tocando el bajo? Yo empecé tocando el bajo siempre, digamos, no soy un guitarrista que se pasó al bajo, y lo primero que aprendí a tocar fue el bajo. Exactamente, todavía estoy aprendiendo, por supuesto, pero digamos, no empecé con otro instrumento, empecé con el bajo directamente. Estamos hablando con el señor Machi Rufino, que integró grandes bandas argentinas, por ejemplo, Papos Blues, Invisible, después tocó en bandas de Luis Alberto Spinetta, estuvo con Sandra Mial, bueno, en muchos artistas en la República Argentina, pero pocos saben que tus inicios, o al menos, ¿cómo fue esa historia de embarcarte y viajar por el mundo? Bueno, era muy chico, tenía 16 años, y bueno, me enrolé en la Marina, aquello de enroles en la Marina y conozca el mundo. Por suerte, en mi caso se dio, porque hice el viaje en la Fragata Libertad hace muchísimos años, y bueno, conocí gran parte de Europa y América, hasta Canadá, Estados Unidos, bueno, Centroamérica y demás, así que fue una experiencia muy valiosa, y que no duró mucho, estuve 4 años y después ya me fui para dedicarme a la música. 4 años es un buen tiempo para un marino dando vueltas por el mundo. Sí, bueno, yo navegué siempre aparte. ¿Ah, sí? Sí. No estuve en tierra, digamos, estuve siempre navegando, así que fue una vista hacia atrás, por supuesto fue una muy buena experiencia. ¿Cómo era el ambiente musical en tu adolescencia, Machi? Y bueno, el ambiente musical, ante todo, era más reducido, ¿no? Éramos pocos y nos conocíamos todos, claro, básicamente. Así que al poco tiempo de que yo empecé a tocar, ya, bueno, uno de mis primeros amigos músicos fue Héctor Stark, que cuando nombraste los grupos que toqué, te olvidaste uno que fue Tantor. No, lo estaba por decir, bueno. Y después, por supuesto, se me dio la idea a la vez, sí, Tantor, por supuesto. Claro, con Rodolfo García y con Héctor, y que después tuvimos 2 tecladistas de lujo invitados, que fueron Lito Vitale y Sujatovic, que nada más y nada menos, que eran muy chiquitos, ¿no? Pero bueno, ellos también aportaron su cuota de energía y musicalidad. Y bueno, te decía, lo conocí a Héctor, y a través Héctor ya estaba un poquito más en el ambiente antes que yo, y a través de él lo conocí a Black Amaya, y bueno, y una cosa trajo la otra, lo conocí a Papo, lo conocí a Luis, nos empezamos a conocer todos. Después, lógicamente, se fueron dando las propuestas para tocar y demás, pero ya te digo, básicamente éramos muy pocos, así que nos conocíamos todos, cosa que después, bueno, inevitablemente se perdió con el paso de los años, al haber más músicos, más bandas y qué sé yo. Bueno, ahora es más raro eso, ¿no? Es decir, no hay una cierta confraternidad, digamos, los músicos se ven de vez en cuando, y nada, eso es todo. ¿Recordás cómo fue el primer encuentro con Papo? ¿O cómo lo conociste? ¿O dónde fue? No, exactamente el primer encuentro no lo conozco, ¿No te acordás? No lo recuerdo, pero bueno, nos veíamos, qué sé yo. Sí recuerdo que vino un día a casa Héctor Stark y me dice, que no sabes con quién vengo, y se asomó Papo. Papo venía de un viaje, porque él viajaba bastante, no sé si venía de Inglaterra o de Estados Unidos. Y entonces ahí nomás vino una propuesta de tocar esa misma noche junto con Black. Es decir, la propuesta era Héctor Stark y Papo, Black Amaya y yo. Y nos fuimos a tocar un teatro como una especie de banda soporte de otra banda que estaba tocando, que no me acuerdo cuál era. Y al terminar, Papo me propuso entrar a Papos Blues. Así fue eso, me lo acuerdo
clarito, digamos, ¿no? Cómo fue ese proceso, digamos. Y ahí entré a Papos Blues, que estuve 1 año y pico con él y grabamos el volumen 3, que es un disco que, bueno, está un poco así en la cabeza de los fans, ¿no? Muchos dicen que es el mejor. Bueno, sí. yo como fui parte no queda bien que yo diga nada. Sí sé que Papo habló, porque lo leí en una nota, que hace muchos años le dijeron, Papo, ¿cuál fue el mejor Papos Blues? Y Papo dijo, pero ¿para qué me lo preguntan si todo el mundo lo sabe? Dijo, ¿no? Y era Papos Blues de volumen 3. Eso lo dijo él, ¿no? Así que, bueno, a mí me halagó mucho eso, que lo dijera, y aparte me da un gran orgullo haber sido parte de esa época y de haber grabado ese disco, que de alguna manera fue también como abrirme a mí la puerta grande para después tocar con Spinetta tantos años, ¿no? Porque si no hubiera tocado con Papo, probablemente nunca hubiera tocado después con Spinetta, y eso lo digo porque alguna vez le pregunté a Luis, digo, ¿cómo fue que se te ocurrió llamarme a mí para tocar? Y me dice, mira, Machi, yo te vi tocar con Papo, tal, qué sé yo, y ahí, nada, me gustó la cosa y pensé que me gustaría tocar con vos. O sea que, fíjate vos cómo una cosa va trayendo la otra, ¿no? Siempre es así. Cuando escuchás el primer álbum de Invisible, tiene muchas cosas de Cream, pero ustedes estaban como avanzados en aquella época, lo que era el rock argentino. Sí, pero bueno, eso que decís vos, no sé, yo no parece que se pareciera a nada en especial, porque ahí ya el que entraba a cortar era Spinetta, y Spinetta fue un músico absolutamente original. Entonces no necesitaba ni parecerse a este ni parecerse al otro, porque lo que a él normalmente le salía era absolutamente original. Y no lo digo yo, lo dicen grandes músicos en todas partes, ¿no? Entonces, que la gente después vea, no, se parecen a esto, bueno, eso corre por cuenta del que lo escucha. ¿No? Yo no comparto eso, ¿no? Invisible no se parecía a nada. Realmente. A nada de lo que... Y cuando conociste a Luis Alberto, ya venías de tocar en Papo, por supuesto que era otra la temática, ¿no? Bueno, sí, era totalmente distinta. Imagínate que Papo estaba enrolado, digamos, en lo que es el blues y el rock, y de ahí él se movía en ese terreno que era el suyo, por otro lado, y Luis no. Luis tenía, digamos, a ver, tenía la puerta abierta para ir a jugar, digamos, ¿no? Claro. Es decir, no había límites en cuanto a la posibilidad creativa de Luis Alberto, y eso lo demostró en toda su carrera, ¿no? Es decir, él podía transitar todo tipo de composiciones, como la que hizo cuando él era muy chico, que se llamaba Barro Tal Vez, que era una samba, por ejemplo, o hacer cosas con orquesta, como cuando hizo el disco en Estados Unidos, que en realidad los arreglos de la orquesta eran de él, porque yo me acuerdo que él los había hecho en el teclado, con lo poco que él tocaba el teclado, se ingenió para hacer esos arreglos, que después en Estados Unidos transcribieron eso para que lo tocara una orquesta, pero te quiero decir, salió de su cabeza. Entonces era un tipo que podía abordar, no sé, temáticas así medio fuertes, como pudo ser la tapa de Pescado, o pudo ser la tapa de Los Socios del Desierto, o cosas absolutamente sutiles, como toda la última época de él, de sus últimos discos, Un Mañana, o por ejemplo, bueno, Canción de Amor para Olga, por ejemplo, ese tipo de cosas. Era realmente increíble, ¿no? Lo que él hacía. La sensibilidad con la cual manejaba la poesía también. Bueno, por supuesto. Ni que hablar de eso. Por supuesto. Aunque mucha gente por ahí dice, no, bueno, yo no lo entendía, Flaco. Bueno, no sé, hay muchas cosas que no, digamos, si vos necesitas que te pongan todo, que te digan, te quiero nena, por favor no me dejes, y qué sé yo, bueno, evidentemente una letra de Spinetta por ahí no te va a cerrar, ¿viste? Porque él no se manejaba de esa forma, ¿viste? Su manera poética estaba emparentada con otras formas, ¿no? Más usaba metáforas, cosas, ¿viste? Y bueno, si vos no estás atento o no tenés, digamos, la habilidad de entender eso, bueno, ok, eso es otro problema, digamos. Hablando de un poco más de lo tuyo, de tus sueños, este Machi Rufino que tenemos ahora, gran músico, tocó con los grandes, una extensa carrera musical, ¿se parece a algo de lo que soñabas cuando estabas así embarcado en el medio del océano? ¿Te pareces a ese muchacho de los 20 años? ¿Soñabas con esto o realmente las cosas se fueron dando?
No, las cosas se fueron dando. Yo nunca soñé con nada, ni nada de lo que hice es un plan, digamos, ¿entendés? Sí. No sé, habrá gente que lo haga así, que se maneje así en la vida. Yo nunca hice un plan de decir, bueno, quiero hacer esto, después quiero hacer aquello, a tal edad quiero que me pase tal cosa. No sé, no, eso no, yo no soy así, nunca fui así. Así que las cosas se fueron dando y la vida me fue sorprendiendo, por así decirlo, con las cosas que se fueron dando, ¿viste? Yo nunca me creí nada en esto, porque realmente, o sea, hay mucha gente que me dice, pero ¿y vos no te dabas cuenta que estabas formando parte? No, no nos dábamos cuenta de nada. No, te das Nosotros cuenta. hacíamos las cosas que hacíamos porque teníamos ganas, porque nos divertía y porque queríamos hacer música, pero no pensando, ojo, que estamos poniendo la piedra fundamental de no sé qué, del movimiento, pero ni de casualidad, ni de casualidad. Inclusive aún hoy, viste, cuando a mí me dicen cosas así, viste, no, que el mito, que esto, bueno, es un tipo común y corriente que va al chino a hacer las compras como cualquiera, no sé, o sea... Claro, porque uno, claro, es verdad eso lo que dice Machi. Uno se imagina otra vida. Lo que pasa es que también es cierto que por ahí hay algunos personajes que generó el rock argentino que por ahí quieren o viven, no sé si es porque quieren o porque, qué sé, o porque les da el cuero, viven así como estrellas del rock and roll, ¿entendés? Nunca te van a ir a pagar una factura de luz, ¿viste? Siempre tiene una persona que se encargue de todo. Bueno, yo nunca estuve en eso, ¿entendés? Yo soy un tipo que toca el bajo, soy un músico, ¿viste? No soy una estrella, ni lo quiero ser, ¿viste? Porque tampoco me interesa ese plan, ¿viste? No me interesó nunca, pero probablemente haya gente, ¿viste? Cuando vos me decís, soñabas con esto, a lo mejor alguien que está en el ambiente soñaba a ver cuántos metros iba a tener de largo la limusín con la que iba a llegar a los conciertos. Claro. A lo mejor hay alguien que la vio de ese lado. Yo nunca la vi de ese lado, ni me importa, ¿viste? No es una cosa que no está en mi naturaleza eso, ¿entendés? Es así. Una vez leí una declaración tuya que me causó mucha gracia, hablando de tu instrumento, el bajo, y vos decís que tocar el bajo es como el gordo al arco. No, no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente. Bueno, pero a ver, porque ves, ahí hay una cuestión de egos también, ¿no? Porque, bueno, vos agarrás una banda típica de rock y entonces, ¿quién se lleva los laureles? Y el cantante, y si el cantante es guitarrista, es un plus, y si no, también el baterista, porque llama mucho la atención por su despliegue físico, y qué sé yo, y el bajista es como el más que está ahí en un rinconcito. Acordate de Bill Wyman de los Rolling Stones, sí. Viste que, bueno, son tipos que no destacan por su digamos, desarrollo arriba del escenario, son tipos tranquilos, qué sé yo. Pero eso es una pavada, ¿entendés? Porque tocar el bajo o tocar cualquier otro instrumento es igual de difícil. No hay ningún instrumento que sea fácil o menos complicado. Obviamente estamos hablando en términos musicales, ¿no? Sí. O sea, si la persona que escucha esto no entiende de música, le va a parecer que no es así, o te va a decir, no, pero el bajo es más fácil porque tiene 4 cuerdas, una pavada tras otra, ¿entendés? Además, en el bajo, en la década del 80, aparece un señor que se llama Jaco Pastorius, que es un tipo que revolucionó la forma de tocar el bajo y lo que tocaba el bajo. Y antes que él hubo un contrabajista que se llama Scott LaFaro, que murió muy joven, a los 25 años, que fue el que revolucionó el contrabajo, tocaba con Bill Evans. Entonces, ya a partir de ahí nunca fue igual, y el bajista ya no era más el tipo que lo mandaban al arco. Infinidad de bajistas hicieron discos solistas, cuando antes era impensable que un bajista tuviera un rol así de, digamos, de líder, bueno, eso ahora, hoy por hoy es así. No sé, de hecho mi hijo, por ejemplo, hace ya bastante que viene participando en un evento que hace con otros grandes bajistas, ¿no? Con Andrés Pelican y otros más, ¿viste? Y que se llama simplemente bajistas, porque son los bajistas los que dirigen la cuestión, ¿viste? Así que eso realmente es una especie de mito popular, ¿no? Sí. El bajo es un instrumento tan delicado y tan difícil o tan exigente como tocar cualquier otra cosa, ¿no? Eso es así. Cuando te pusiste a estudiar bajo y hoy tenés delante tuyo gente que comienza la carrera o que comienza esa carrera musical, ¿qué se debe gran parte? ¿Inspiración o disciplina?
respecto al instrumento? Bueno, primero está claro que yo nunca estudié. ¿Nunca estudió, Machi? No, yo yo estudié Sí, música, sí, estudió estudié música, 7 años sí. música, pero nunca estudié bajo. Yo estudié 3 años violín, Sí. estudié 2 años armonía en la Escuela de Música de Sadaí con Sebastián Piana y estudié 2 años armonía de jazz con Santiago Jacobe. Pero el bajo no estudié nunca, yo soy autodidacta en el bajo. Por supuesto, leo música y demás, pero eso digamos, eso lo aprendí muchos años después. Yo no estudié música, empecé a estudiar música cuando estaba en Invisible. O sea que hasta Invisible había llegado sin haber estudiado. Mirá. Cosa que no lo digo para jactarme, lo digo lamentándolo, ojalá hubiera estudiado antes, ¿viste? Pero bueno, pero sí, tengo 7 años por la cabeza de estudios musicales, tengo mis diplomas y demás. Pero el bajo no lo estudié nunca, en eso soy autodidacta. Empecé a tocarlo solo y qué sé yo. Vos me decís qué le diría a alguien que empiece, Sí, que estudie, que obviamente. estudie. Hoy por hoy no hay ninguna duda, en realidad la duda no existió nunca, solamente que había falta de información. Que si alguien quiere tocar un instrumento en serio, bueno, tiene que estudiar música. ¿Es así? ¿Y qué te preocupa del futuro? O si te preocupa, por ahí no te preocupa nada, del futuro de la música. Al menos aquí en nuestro querido país, ¿no? No, a mí no, realmente Claro, no. por ahí no, realmente no me preocupa. preocupa. No me preocupa en el sentido de que, bueno, la música es un elemento que, digamos, es arte, ¿no es cierto? Bueno, la gente va variando de gustos según van pasando los años y las formas y demás. Lo que le gustaba a un músico hace 100 años no es lo mismo que le gusta a un músico hoy, ¿entendés? Y eso hay que entenderlo, porque si no es como que uno empieza con esto de que no, porque en mis épocas, no, porque en mis tiempos, ¿viste? Y eso es bastante feo, ¿no? Es decir, yo además, en lo personal, mi familia, mi hijo es bajista y mi nuera es bajista, es Brenda Martin, la bajista de Lucas Sativa. Entonces, digamos que, ¿de qué puedo decir me preocupa el futuro si mi hijo y mi nuera son músicos brillantes que tienen un gran porvenir por delante? Así que desde ese punto de vista realmente yo no siento preocupación. La cosa va a ir por donde deba ir sin que nadie lo pueda manejar, ¿entendés? No hay nadie que pueda decir, no, pero la cosa debería ser así. Bueno, ok, sí, debería ser así, pero la gente que es la que consume la música o paga una entrada para ver un concierto es la que en definitiva manda. Eso es así. Y con la tecnología, Machi, ¿cómo te llevas? ¿Con? Con la tecnología. Me llevo excelentemente bien con la tecnología. Porque viste que a veces los músicos también a veces se rehúsan de la tecnología, ¿no? Reniegan, que el tema de los celulares, las redes sociales, la forma de grabar, que antes... No, yo en eso estoy en otra vereda que quizás sorprenda, porque yo soy un músico, vengo de las generaciones, de las primeras generaciones de músicos, y en general no es así para los que son de mi generación. Pero a mí siempre me gustó lo técnico y yo empecé con computadoras en la década del 80, cuando ni siquiera eran populares. Entonces, no tengo ningún problema con las computadoras y además yo trabajé más de 20 años como técnico de grabación, lo cual me llevó a tener que manejar computadoras cuando se suplantaron los viejos grabadores de cinta por computadoras. Entonces, trabajé 20 años. Yo grabé, por ejemplo, el disco, entre otros, ¿no? Grabé muchísimos discos, pero grabé 2 discos que en su momento fueron elegidos disco del año. Grabé como técnico de grabación Chaco, de Ilia Kuriaki, Sí. y grabé Fuego Gris, de Luis Alberto Spinetta. Yo las uso constantemente, las computadoras. Yo grabo en mi casa, por ejemplo. Ahora la tecnología permite que, por ejemplo, yo grabe un bajo y se lo mande por WeTransfer o cualquier otro sistema similar a una persona que está en otra parte del mundo. Eso lo he hecho, por ejemplo, y después se junta todo y se sale un disco, y vos estás a 10.000 kilómetros de distancia de la persona que está originando el material. Bueno, eso era impensable antes y a mí eso me parece lo más de lo más, poder hacer ese tipo de cosas. Por supuesto manejo con fluidez todos los programas de música, editores y demás. Hace unos cuantos años, Luis Alberto Spinetta me pidió que hiciera la masterización de una vieja cinta encontrada de un concierto de Almendra en el Teatro del Globo, año 69. Y me dijo, fíjate si con esto podés hacer un CD, Machi. Y yo agarré, viste, fue todo un trabajo de restauración de audio. Eso lo hice yo, viste, y por supuesto le gustó lo que hice y eso salió en un CD.
Así que fíjate vos, yo estoy en las computadoras que uso en casa, por ejemplo, la más importante me la armé yo. O sea, fui y me compré el motherboard, el micro, las memorias, los discos rígidos, etcétera, ¿viste? Las placas de video, y me la armé yo, porque me da placer hacerlo. ¿Y siempre, Machi, autodidacta? O sea, autodidacta. ¿Cómo? ¿Autodidacta o sos de estudiar mucho, de sentarte a leer, o No, simplemente sí, comenzás? yo leo las cosas. Por ejemplo, la gente me dice, pero ¿cómo haces para manejar Claro. esto, que lo manejas también? ¿Sabés cómo hago? Muy fácil. Me leo los manuales. Si te tomaras Claro. el trabajo de leer los manuales, vos también podrías hacer lo mismo. O sea, la gente quiere manejar aparatos que no conoce y no se toma el trabajo de leer un manual, ¿viste? ¿Qué quiere que te diga? Es un problema de la gente, ¿viste? La ansiedad por querer usar las cosas, y todo tiene su complicación, ¿entendés? Pero a mí me gusta, sí, en eso soy autodidacta hasta un cierto punto, porque yo en la Marina fui electricista, ¿viste? Y ahí estudié, me recibí de electricista y demás, con honores, el mejor de todo, el mejor promedio, bueno, así que siempre eso estuvo un poco dando vueltas, qué sé yo. Pero la electrónica es otra cosa, una cosa es ser electricista y otra cosa es meterse en una computadora, pero bueno, nada, me gusta mucho. A lo largo de tu carrera has hecho muchas cosas, pero ¿hay algo de lo cual estés orgulloso? Bueno, mirá, pero no es un mérito mío, No, digamos. de algo personal que digas, de esto yo me siento orgulloso. No tengo mucho que pensarlo. Estoy orgulloso de haber sido uno de los músicos que más discos grabó con Luis Alberto Spinetta y más años tocó con él. Yo grabé 9 discos con Luis Alberto Spinetta. O sea, eso me lo dijo un día Javier Malosetti, me dijo, ¿vos sabías que vos y yo somos los tipos que más grabamos con él? Digo, no. Me dice, vos y yo grabamos 9 discos. Qué bárbaro. Y bueno, y además toqué 8 años con él en vivo, ¿viste? Porque a los 4 años de Invisible le tenés que sumar otros 4 años más de otras experiencias ya con el solista, Tester de Violencia, qué sé yo, ¿viste? Un montón de cosas. Así que, bueno, de eso estoy absolutamente orgulloso, porque Luis Alberto Spinetta era un tipo que obviamente podía tocar con quien se le ocurriera. Hacían cola para tocar con él, y sin embargo prefería tocar conmigo. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Así como prefería tocar con otros músicos, Mono Fontana, Javier Malosetti, en fin, hay un montón de músicos que también están en ese palo de que han tocado mucho con él, ¿viste? Pero yo estoy ahí en el ranking, ¿viste? Eso me da un gran orgullo, ¿no? Pero ya te digo, no es mérito mío, eso es la suerte, qué sé yo, ¿viste? Que le gustaba tocar conmigo. Estamos charlando con el señor Machi Rufino, él dice que no, pero es un mito viviente que tiene nuestra música, no nuestro rock, sino nuestra música, nuestra cultura, la cultura argentina, es patrimonio cultural argentino realmente. Y como para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta que me gusta preguntarle a todos, y cada uno de los artistas con los cuales hablamos siempre vemos distintas aristas. Ajá. Mi pregunta es, ¿qué relación tenés con Dios? Bueno, mira, te la contesto muy fácil. Yo fui bautizado católico sin ser practicante así de ir a misa y qué sé yo, hacía las cosas que normalmente hace la gente. En el año 1995 murió mi hija, que tenía 19 años, y automáticamente la poca fe que podía haber tenido se terminó del todo. O sea, lo primero que uno piensa es, bueno, si se murió mi hija, Dios no existe. Que es casi de manual, le pasa a todos los padres que han pasado por un trance similar. Pero pasaron los años, mi hija murió hace 22 años. Poco a poco yo volví a tener fe, y hoy por hoy soy un hombre de fe, creo en Dios y voy a la iglesia y demás. Así que pasé por todo eso y me di cuenta que, digamos, el equivocado era yo, de tratar de entender cosas que no las iba a poder entender, y que las voy a entender el día que cruce la línea y me vaya para el otro lado. Así que es muy rápido que te contesto. Hoy por hoy yo soy un tipo de fe, sí creo en Dios. Señor Machi Rufino, ha sido un placer charlar estos breves minutos con usted. Muchísimas gracias por su tiempo primero y gracias por su música. Bueno, muchas gracias por tus conceptos tan elogiosos, seguramente inmerecidos en parte también, ¿viste? Pero bueno, muchas gracias, fue un gusto y bueno, será hasta una próxima vez. Señores, Machi Rufino en Una Noche Sin Luna, muchísimas gracias, Machi, y gracias a vos. Lo mejor, y por supuesto, Boris, el fin de semana. Boris, que queda en la calle Gorriti 5568 en Palermo. Tocamos con el trío que integramos hace ya 9 años, sí. Con Lito Epumer, Cristian Judurche, con un invitado de lujo que es Víctor Carrión, que toca saxos y flautas, un gran músico. Así que los esperamos el sábado a las 21:30 en Boris.
Machi, muchísimas gracias. Un placer enorme de la vida. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llega.